Esta mañana vamos a concluir un capítulo bien largo que hemos estado estudiando, que es el capítulo 12 de Juan. Y vamos a ver aquí, en el capítulo 12, vamos a empezar con el versículo de 27 al 32. Y Jesús le dice a sus discípulos: ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: yo lo he glorificado, y de nuevo lo glorificaré. Por eso la multitud que estaba ahí y oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Y Jesús les dijo: esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te suplico que nos des profundidad para entender lo que tú quieres decir en el día de hoy por medio de este texto. Sabemos que todo lo que tú has inspirado por tu Espíritu que se escriba es importante para nosotros. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra que siempre es fiel y nunca regresa vacía. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a parar ahí y después vamos a seguir con lo siguiente después, porque ahí ya Cristo ha dicho muchas cosas. Este pasaje marca un momento muy importante en el Evangelio de Juan, porque Jesús dice que su muerte está cerca para ser glorificado. Al mismo tiempo explica que su muerte tiene un propósito mucho más grande de lo que ellos ven, que su muerte no solo afecta a las personas de este momento, sino que tiene un significado para toda la humanidad y para todo el plan de Dios. Jesús reconoce que lo que le va a pasar a él no es de acuerdo a lo que él quiere, sino para que sea el nombre del Padre glorificado. Él acepta que ha llegado la hora de cumplir la misión de Dios que Dios le dio a él. En lugar de pedir que lo libre de este sufrimiento, pide que el nombre de Dios sea glorificado. Y eso es algo muy importante para nosotros saber en el día de hoy. Porque el sufrimiento no siempre es una señal de que estamos fuera de la voluntad de Dios. Y eso es lo que Cristo nos está mostrando. No interpretemos toda dificultad como un fracaso espiritual. A veces el camino a la obediencia incluye una cruz antes de gloria. Y eso es lo que Cristo nos está mostrando. Este camino muchas veces es fuerte. Y para que el nombre de Dios sea glorificado, muchas cosas tienen que pasar. Y solo Él puede reconciliar esos misterios de lo que es lo que va a pasar, ¿verdad? El Padre responde de inmediato: yo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Con esta respuesta, Dios confirma que ya ha mostrado su gloria por medio de Jesús y que la mostrará nuevamente a través de su muerte y su resurrección. La gente que estaba presente no entendió la voz de Dios. Algunos pensaron que era un trueno y otros que un ángel le había hablado. Y Jesús explica que esa voz no fue para ayudarlo a él, sino para la multitud que creyera y entendiera que Dios estaba respaldando su misión. Jesús entiende que su muerte no será una derrota, sino una forma de mostrar la gloria de Dios. Para el judío, ver una cruz es como nosotros andar tal vez en una cadena, es así eléctrica. Es una ejecución. Entonces es una señal de humillación para un pecador, para un criminal. Nadie de verdad andaría ese símbolo, ¿verdad? Pero para el símbolo de ellos, la cruz es una humillación, un espanto para una persona judía, porque estos criminales los ponían para que todos los miraran y que miraran como una señal: miren a este maldito, a este pobre, es un maldito. Entonces es una señal de derrota para el judío. Por eso el judío no puede aceptar que el Mesías que vino a librarlo, al que ellos llamaron rey, Hosana, al bendito que viene en el nombre del Señor, va a morir. Entonces, ¿para qué estamos haciendo esto? Nuestro líder tiene que morir, esto no lo entendemos. Y morir de esa manera sería mejor que le corten la cabeza como Juan el Bautista, que nadie lo mire, pero no así, no públicamente. Quiero que entiendan bien lo que está pasando en el corazón de estas personas. Ver los milagros, ver las señales, las enfermedades, todo lo que Cristo hace es solo para morir de esa humillación. Entonces, en cierta manera, da pena al movimiento. Porque el líder del movimiento va a morir como los criminales más horribles de la tierra. Aunque morir en una cruz parecía vergüenza, Dios usaría ese momento para cumplir su plan, porque no puede venir una gloria sin esto.
Con su muerte Jesús vencería el verdadero enemigo. Por eso dice, ahora ha llegado el juicio hacia este mundo. El enemigo, el diablo, y no al gobierno romano como pensaron ellos. Al ser levantado en la cruz, Jesús abriría el camino para que todas las personas pudieran acercarse a Él. Y gracias a su sacrificio, las personas pueden ser libres del pecado y tener una nueva vida con Dios. Jesús dice que el juicio comienza en la cruz. ¿Qué significa eso? La cruz revela la maldad del hombre y la santidad de Dios, el amor de Cristo y la derrota del sistema del pecado. El pecado tiene un gobierno. Es también un maestro. Por eso Cristo dice, no se le puede servir a dos maestros. Uno de esos tiene que morir. El pecado, sabemos que en el Antiguo Testamento un cordero o algo tenía que limpiar el pecado de una persona. Habíamos estudiado eso muchas veces. Así que era algo tan malvado que algo inocente tenía que morir. Ese gobierno del pecado tenía que ser quebrantado y solo Jesús viene a hacer eso. Entonces la muerte de Jesús es, vengo a traer veredicto a este gobierno del pecado. Ya el pecado no es gobierno sobre ustedes. Si yo vengo y muero por ustedes, vienen bajo mi gobierno y ya no gobierna el pecado en ustedes. Aunque muestren manifestaciones de esos, es simplemente manifestaciones humanas, pero no es gobernante sobre ustedes. Muchos dicen, nosotros tenemos libre albedrío para rechazar a Dios, para no estar con Dios. Y un pastor dijo esto, la verdad que no. El que no tiene a Dios no es libre, simplemente escoge en qué vehículo se va al infierno. ¿Será por dinero? ¿Será por envidia? ¿Será por vicios? Usted escoge cómo se va al infierno, pero se va. Entonces la verdad está bajo ese gobierno. Y eso es lo que Cristo viene a cortar. Cortar el gobierno del pecado, de la muerte, del infierno. No de quitar el gobierno romano. Eso es un sistema temporal de esta tierra. Por eso les dijo a ellos, el versículo que vimos antes, cuando entró como rey en un asno, vino a decir, viene el rey de ustedes, pero no de esta tierra. Dejen de esperar quién es el rey, quién es el gobernante. Yo soy el rey del corazón de ustedes. Así que no pongan atención o dependan de un sistema religioso o un sistema de gobierno. Eso es lo que Cristo vino a quebrantar. La cruz en este momento es donde Dios va a juzgar este pecado y el sistema del pecado de este mundo. No fue solamente la muerte de Jesús, fue también el juicio divino contra el reino del mal. Estas palabras que Jesús dice, hoy pasó juicio sobre el mal. La muerte de Jesús muestra que Dios juzga y condena al mundo por su pecado. El gobernante de este mundo, entre comillas, se refiere a Satanás, no a un líder o gobierno humano. Su muerte nos libra de la vergüenza de la esclavitud del pecado. Entonces, el momento que una persona confiesa sus pecados, ya no hay condenación hacia ellos. No hay una vergüenza de decir, ya te encontramos. No importa. Él me encontró y Él me lavó. Entonces, aunque me repitan lo que yo hice, no me importa. Pues estoy limpio, estoy perdonado, ¿verdad? Y eso es lo que Cristo está diciendo. Ya no hay una vergüenza, ya no hay una cosa que los condene para siempre. Ahora el versículo 33 y el 36 que dice lo siguiente. Pero él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. Entonces la multitud le respondió, hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Todavía ellos no han entendido que Él tiene que morir. Estaban confundidos porque sucede que muchas personas les habían enseñado a ellos en el Antiguo Testamento que hablaban de una victoria, que este reino del Mesías iba a venir. Que en el momento que el reino del Mesías venga, todos serán liberados. Pero ellos están pensando de lo temporal, Él está pensando de lo espiritual. Él está hablando de lo de adentro y ellos siguen esperando una respuesta. Es como nosotros, siempre que viene un nuevo presidente, estamos esperando respuestas, que vaya a cambiar el sistema y ciertas cosas siguen iguales. Muchos estamos dependiendo de cosas temporales que no pueden arreglar lo espiritual, ¿verdad? Es como una persona cuando va al doctor, me duele aquí, me duele allá. Pero si una persona está en depresión o algún problema sistemáticamente en la emoción, eso no lo puede ver un MRI, eso no lo puede ver un X-ray, eso solo Dios lo puede ver. Entonces eso es lo que está diciendo él. Vengo a liberar lo que nadie puede ver.
Vengo a liberar donde nadie puede entrar, donde ningún sistema lo puede arreglar. Solo Dios puede entrar ahí. Una medicina solo nos puede callar y adormecer, pero no nos puede arreglar. Entonces ellos siguen confundidos que este Mesías trae una victoria temporal hacia el reino, y él está hablando, no, vengo a librarnos de una vez por todas, aún hasta el final, que cuando vengan a resucitar, van a resucitar conmigo y no al infierno. La mayoría no conocía los pasajes que anunciaban que el Mesías también iba a sufrir, como el Salmos 22 y Isaías 53. Por eso cuando Jesús habló de su sufrimiento y muerte, les resultó difícil entenderlo. Esto hizo que muchos se preguntaban si Jesús realmente era el Mesías o el Hijo del Hombre. Ahora quiero que miremos algo. Ellos no pueden ver a Jesús como este Mesías porque Él va a sufrir como cualquier condenado. Pero ellos estudiaban el Antiguo Testamento. La profecía del Mesías está en Isaías. Entonces mucha gente que ahora quiere predicarle a los judíos va a Israel y les lee Isaías a ellos. Y ellos dicen, oh, está hablando de Yeshua, está hablando de Jesús, el Dios de ustedes. Y él dice, no, estamos viendo el Antiguo Testamento. Entonces le hacen una pregunta al judío. Vamos a leer un texto, le dicen, del Torá. Ok, léanlo. Y leen Isaías. Le dicen al rabino o al judío, ¿qué leímos? ¿El Antiguo Testamento o el Nuevo? Y dicen ellos, el Nuevo. Está hablando de Jesús. Dice, no, es el Antiguo Testamento. Y esto es lo que dice el Antiguo Testamento. En Isaías, todo el Isaías 53 habla de Jesús, pero voy a agarrar una parte muy importante. Si ellos estudiaron esto, hubieran visto que este es Jesús. Isaías 53, de 4 al 5, dice lo siguiente. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todo el versículo 53 habla de este Mesías que ha de venir. Entonces, aunque ellos no crean, tienen que ver que Isaías habla de un sufrimiento, que Él va a cargar nuestro sufrimiento. Entonces, para ellos es muy chocante esto. La multitud recibió a Jesús con entusiasmo porque esperaban un libertador político y no aceptaban la idea de que el Mesías tuviera que morir como un sacrificado o como un maldito. La muerte de Jesús no encajaba con lo que ellos creían que debía ser el Mesías. Por eso a muchos les costó creer y comprender quién era Jesús realmente. Entonces Jesús les respondió de esta manera. Vamos ahora al versículo 35 al 36. En vez de él decirle, no, de verdad yo soy el Mesías, mírenme en el texto, yo voy a sufrir, él les contestó de esta manera. Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe dónde va. Mientras tienen la luz, creerán en la luz, para que sean hijos de la luz. Él no se defendió, no dijo nada, simplemente les dijo, crean en mí mientras yo estoy aquí con ustedes. Jesús les aseguró que solo estaría con ellos por un poco de tiempo más y la luz de su ministerio terrenal estaría por extinguirse. Debemos creer en Jesús mientras la luz aún está aquí, porque no durará para siempre. Esto es una advertencia aún para el día de hoy. El que no quiera creer en Jesús, pero también el que lucha con ciertas cosas. Y vamos a ver lo que quiere decir esto. El Espíritu Santo de Dios no siempre luchará con el hombre. Eso es una promesa. Y debemos responder a esta luz y al llamado mientras aún no se apague esta luz. Hay una cierta luz que nosotros tenemos. Bíblicamente está hablando de esta luz que también se va a apagar en la vida de cada persona. Dice la palabra de Dios, aún en Génesis 6:3. Entonces el Señor dijo, y ese es el Antiguo Testamento, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre. O sea, yo no siempre voy a estar estorbando tu pecado. No siempre voy a estar estorbando tu vida. Si no vienes hacia mí ahora, se te va a apagar la luz. Eso es lo que Dios está diciendo en el Antiguo Testamento y lo está repitiendo Jesús. Crean en mí porque yo y el Padre somos uno y no siempre vamos a estar luchando con ustedes. El que no quiere y se va.
La oportunidad de la gracia tiene un momento determinado y eso no lo sabemos nosotros. Hay un tiempo donde se le corta la luz a todo mundo. La luz representa a Cristo mismo como la revelación de Dios, quien ilumina el camino hacia la salvación y verdad. El que no tiene luz ni sabe dónde el camino está. Por eso dice, el que anda en tinieblas no sabe a dónde está. Lámpara es a mi camino, tu palabra, dijo David. Luz a mi camino. Él alumbra el camino y también da vista. Por eso vimos al ciego hace unas semanas atrás. Cuando esta luz se apague en nuestras vidas, no habrá nadie que la pueda prender. Cuando Jesús da ese veredicto, cuando Dios el Padre apaga esa luz, nadie va a poder prenderla. Por eso también lo opuesto es, al quien yo agarre, a esta oveja que yo quiero, nadie me la quita de la mano. Es lo mismo. El mandato, caminen mientras tengan luz, muestra que la fe requiere una respuesta inmediata. No, bueno, lo haré mañana, o lo haré cuando tenga tiempo. Cuando pase esto voy a hacer lo siguiente. Está diciendo, háganlo ahora y es una respuesta inmediata. Posponer la decisión de seguir a Cristo puede llevar a un endurecer del corazón y permanecer en una tiniebla. La presencia de la luz demanda una respuesta. Salud. Quienes escucharon a Jesús eran responsables de creer mientras se les revelaba claramente entre ellos. Lo que quiere decir con esto es lo siguiente. Cuando nosotros recibimos información nueva, tenemos que tomar una decisión con esa información. ¿La creemos o no la creemos? Entonces lo que pasa es que el momento que alguien recibe una nueva información, tenga cuidado de no hacerle caso. Porque tenemos que decir no a algo y decir sí a algo. La mayoría de nuestros errores es que dijimos sí a algo o le dijimos no a algo. Entonces el no y el sí es muy importante en nuestras vidas. Y entonces aquí lo que Cristo está diciendo es, ¿me van a decir sí a mí completamente o no? ¿Cuál es su respuesta hacia mí? Porque estamos hablando en términos donde una persona, un hombre, se llama Dios y la salvación de este mundo, y lo mostró. Quiere decir que en términos psicológicos, esta es una persona que no deja él no deja la oportunidad de llamarlo un buen hombre sin creer lo que él está manifestando de él mismo, porque es un lunático. Yo tengo que saber lo que voy a hacer con la información de un hombre que se está llamando Dios. No puedo decir, él fue un buen hombre con buenas enseñanzas. No, porque la condenación es todo aquel que se haya llamado Dios, se le tiene que apedrar y matarlo, dice el Antiguo Testamento. La ley dice que él tiene que morir por blasfemia. ¿Por qué buenas cosas me quieren matar?, dijo Jesús. Y le dijeron, no por cualquier obra, sino porque tú, siendo un cierto hombre, te llamas Dios y por eso te vamos a matar. Entonces, ¿es un lunático o no lo es? Jesús tiene buenas palabras, no se le cree o no se le cree. No nos deja esa oportunidad. Dios no nos da una revelación para dejarnos indecisos. Tenemos que elegir un camino. Quienes profesan seguir a Jesús no pueden permitirse el lujo de pasividad. Eso significa que seguirle a Él tomará una decisión de hacerlo sin importar a dónde conduzca el camino. Muchas veces creer en Jesús nos va a llevar a caminos muy fuertes. La presencia de Cristo en la tierra fue un momento único en la historia de la redención. Por eso le dijo a ellos, no siempre me van a tener. Ni nosotros vimos eso. Nosotros no caminamos con Jesús físicamente. Entonces Él está diciendo, este momento que están viviendo en historia nunca se va a volver a repetir. Cuando yo regrese es a juzgar este mundo, ¿verdad? Cuando yo regrese no voy a ser este Salvador. Entonces seguimos ahora en el versículo 37. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías. Vamos otra vez a Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer. Porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vea con los ojos y no entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló
de Él. Todo lo que habíamos hablado. Cuando Dios ya endureció el corazón de una persona, nadie lo puede ablandar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros mismos a no endurecer nuestro corazón. Recordemos que lo que aprendimos sobre el ciego, que él es el que da los ojos a las personas para ver. En otras palabras, un corazón para creer. A aquellos que han de permanecer en tinieblas, Dios les cegará los ojos para que nunca vean. Entonces, al citar Isaías 53:1, Juan hace énfasis en que si alguien cree es porque Dios le ha revelado a ellos su verdad a sí mismo. Si alguien puede ver a Dios en este momento, si nosotros vemos a Dios o yo veo a Dios, es porque Dios nos dio el regalo de verlo a Él. Por eso puede haber una pasividad de nosotros. El que recibe este regalo no puede quedarse consigo mismo, no puede dejarlo ahí escondido y no puede tratar su vida como que eso no importa. Eso es un regalo cuando hay muchos que no pueden ver. Jesús se había revelado a ellos a través de muchas señales y a través de muchas enseñanzas. Juan hace énfasis que la incredulidad no se debía a que Dios no había actuado, sino que también es un juicio sobre aquellos que negaban creer. Dios los va a fortalecer en esa decisión. Dios actúa como juicio en ese momento y fortalece esa decisión, como lo describía Isaías. Ellos habían negado a Jesús. Esto es un juicio para aquellos que no creen y no quieren creer. Por eso el texto dice que aún con todas las señales, los prodigios, las enseñanzas siguen sin creer. Tampoco creen que su Mesías puede morir. No simplemente no quieren creer, están en contra, aunque la evidencia está ahí. A esa persona no se le puede llegar. Y desafortunadamente, nosotros en el día de hoy vivimos con personas así. No importa lo que ven, no importa lo que vean, no importa las evidencias que se les muestre, el corazón les pertenece al diablo. Y si Dios ya pasó un veredicto ahí, no van a creer, van a querer esconder la evidencia. Entonces lo que estamos viendo aquí es un juicio muy fuerte. Por eso el texto dice que aún con todas las señales, todos los prodigios y todas las enseñanzas siguen sin creer. Tampoco creen que su Mesías puede morir, por eso no creen en Jesús. Y el capítulo desafortunadamente termina con este texto. En el versículo 42-43, del 42 al 43, está hablando de Juan 12, 42 al 43, y así termina este texto. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Y así termina este texto. Exactamente lo que habíamos hablado. De todo lo que Él mostró, ahora va a su muerte. Y por eso es que vemos que muchos, después que le gritaron, Hosana, Hosana, ha venido nuestro Rey. En el próximo texto que vamos a ver es cuando lo escupen y lo maldicen en las calles. Por miedo a los sacerdotes, por miedo de ser expulsados. Lo mismo que pasó con el ciego, los mismos padres negaron al ciego. No sabemos quién fue quien lo sanó, no sabemos nada de él. Lo único que sabíamos es que antes miraba, ahora ya no ve, pero por miedo a los fariseos y por ser expulsados de la iglesia, no podían confesar a Jesús. Entonces, la fe no debe quedarse en secreto. Nuestras decisiones y acciones deben reflejar que pertenecemos a Cristo. Cada día tenemos la oportunidad de responder al llamado de Jesús y caminar en esta luz que Él nos manda. No permitamos que el miedo, la presión o las opiniones de otros nos alejen del obedecer al Señor. Decide honrar a Cristo con valentía en tus palabras, tus decisiones y tu manera de vivir, confiando que su aprobación vale más que cualquier reconocimiento humano o temporal. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este texto. Ayúdanos, Señor, a aplicarlo en este día de hoy que vivimos. Nosotros vivimos en tiempos donde hay muchas decisiones. Ayúdanos, Padre, y trae esa luz a nuestra mente, a nuestro corazón. Haznos fiel, Señor, por favor, ayúdanos a ser fiel a ti y aplicar esto para darnos valentía y danos coraje para vivir esta vida, Señor, hacia ti. En el nombre de Jesús sellamos estas palabras. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.
Este material multimedia está protegido por los derechos de autor del Ministerio de Jesse Duplantis para el uso privado de nuestra audiencia. Cualquier otro uso de este material multimedia, imágenes o cuentas sin el consentimiento del Ministerio de Jesse Duplantis está estrictamente prohibido.